En diciembre de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial entraba en sus etapas finales y el Imperio japonés veía desmoronarse uno tras otro sus frentes en el Pacífico, un joven oficial llamado Hiroo Onoda fue enviado a la isla filipina de Lubang. Tenía apenas 22 años, pero ya había recibido entrenamiento especializado en tácticas de guerrilla, sabotaje y supervivencia en territorio hostil. Las fuerzas estadounidenses avanzaban sin descanso, reconquistando isla tras isla, y el alto mando japonés sabía que muchas de sus guarniciones quedarían aisladas, sin abastecimiento ni comunicación, condenadas a sobrevivir por sus propios medios. Antes de que Onoda partiera hacia su destino, su comandante le entregó una orden que terminaría definiendo el resto de su existencia. Debía librar una guerra de guerrillas, sabotear las operaciones enemigas, recolectar información de inteligencia y, sobre todo, nunca entregarse. Se le dijo con absoluta claridad que bajo ninguna circunstancia debía quitarse la vida y que tenía la obligación de continuar la misión hasta que un oficial superior llegara personalmente a relevarlo. Para cualquier otro soldado, estas palabras habrían sido simplemente parte de la jerga militar de la época. Para Onoda, se convirtieron en un juramento sagrado, una promesa que ninguna circunstancia externa podría romper. Apenas unos meses después de su llegada, las fuerzas estadounidenses y filipinas tomaron Lubang. La resistencia japonesa se desintegró con rapidez. La mayoría de los soldados murieron en combate o se rindieron ante la abrumadora superioridad enemiga. Pero Onoda, junto con otros 3 soldados, decidió desaparecer en la espesura de la selva. El pequeño grupo confiaba en que podrían resistir hasta que Japón lanzara una contraofensiva que les permitiera reincorporarse a la lucha. En ese momento, la idea no parecía descabellada. Las líneas de comunicación habían quedado completamente destruidas, y a lo largo de todo el Pacífico existían unidades aisladas que carecían de información precisa sobre el curso real de la guerra. Los refuerzos, sin embargo, jamás llegaron. El 15 de agosto de 1945, Japón anunció oficialmente su rendición y millones de personas en todo el mundo celebraron el fin del conflicto más sangriento que la humanidad hubiera conocido. Pero en la espesura de Lubang, Onoda y sus compañeros se negaron rotundamente a aceptar la noticia. Aviones aliados sobrevolaron la isla arrojando volantes que anunciaban la capitulación japonesa. Los hombres examinaron cuidadosamente cada papel, cada palabra impresa y llegaron a una conclusión que marcaría el resto de sus vidas. Aquello no era más que propaganda enemiga, diseñada con astucia para engañarlos y obligarlos a abandonar las armas. Este patrón de desconfianza se repetiría una y otra vez durante los siguientes 30 años. El grupo, sorprendentemente, logró adaptarse con notable eficacia a la vida en la jungla. Construyeron campamentos ocultos entre la vegetación, se desplazaban constantemente para evitar ser descubiertos y sobrevivían comiendo plátanos, cocos, frutas silvestres y, en ocasiones, ganado robado de granjas cercanas. Mantenían sus uniformes remendados, conservaban sus rifles en condiciones operativas y racionaban cuidadosamente cada bala que les quedaba. Cada jornada era tratada como parte de una operación militar activa. Vigilaban los poblados desde la distancia, realizaban misiones de reconocimiento y se mantenían firmemente convencidos de que las tropas japonesas regresarían en cualquier momento. Mientras el resto del planeta avanzaba hacia la Guerra Fría, hacia la reconstrucción y hacia un mundo completamente distinto, la guerra particular de Onoda permanecía congelada en el año 1945. Pasaron los años y nuevos volantes cayeron sobre la selva. Periódicos enteros fueron lanzados desde aeronaves. Fotografías familiares quedaron esparcidas entre los árboles, y mensajes desesperados de parientes suplicaban a los soldados que regresaran a casa. El gobierno filipino organizó múltiples operativos para establecer contacto con ellos. Equipos de búsqueda se internaron en la jungla cargando altavoces y megáfonos, repitiendo anuncios una y otra vez. Sin embargo, cada intento terminó en un fracaso absoluto. Onoda y sus hombres interpretaban cada nueva pieza de evidencia exclusivamente a través del prisma de su misión original. Razonaban que, si el enemigo deseaba que se rindieran, por supuesto fabricaría documentos extraordinariamente convincentes. Cuanto más persuasivos resultaban los mensajes, mayor era la sospecha que despertaban en ellos. El grupo inevitablemente comenzó a reducirse. En 1949, uno de los soldados, Yuichi Akatsu, abandonó secretamente a sus compañeros. Tras meses de soledad absoluta en la selva, finalmente se entregó y regresó a Japón. La noticia de su rendición llegó eventualmente a oídos de Onoda, pero en lugar de hacerlo replantear sus convicciones, no hizo más que reforzarlas todavía más. Onoda asumió que su antiguo compañero había sido capturado y forzado bajo coerción a colaborar con la propaganda enemiga. Los soldados que quedaban continuaron escondidos, profundizando aún más su aislamiento del mundo exterior. El siguiente punto de quiebre llegó en 1954. Durante un encuentro con residentes locales de la isla, estalló un tiroteo. Uno de los compañeros más cercanos de Onoda, Shoichi Shimada, murió en el enfrentamiento. Onoda y el soldado restante lograron escapar hacia lo más profundo de la espesura.
La muerte de Shimada fue devastadora, pero, paradójicamente, fortaleció todavía más su determinación. Razonaron que si su camarada había caído en combate, entonces la guerra forzosamente debía seguir activa. Esa lógica retorcida los impulsó a continuar adelante, sin titubear. Durante los siguientes 18 años, solo quedaron 2 hombres, Onoda y Kinshichi Kozuka. Juntos sobrevivieron tifones devastadores, enfermedades, hambrunas prolongadas y un aislamiento casi inimaginable. Ocasionalmente asaltaban granjas en busca de alimentos y suministros básicos. Llevaron a cabo actos de sabotaje contra cultivos y propiedades, convencidos plenamente de que con ello estaban entorpeciendo las actividades del enemigo. Estos incidentes desencadenaron en más de una ocasión confrontaciones violentas con las autoridades locales. Para Onoda, cada uno de estos encuentros confirmaba, sin lugar a dudas, que fuerzas hostiles continuaban buscándolo activamente. El mundo más allá de la jungla se transformaba a una velocidad vertiginosa, pero él únicamente percibía evidencia que reforzaba su misión original. Mientras tanto, en Japón, Hiroo Onoda se había convertido en una suerte de leyenda y misterio nacional. Muchos asumían que había muerto hacía décadas. Otros conservaban la esperanza de que todavía estuviera vivo, resistiendo en algún rincón olvidado de la selva. Misiones de búsqueda intentaron localizarlo periódicamente. Los periódicos reportaban ocasionales avistamientos, pero cada esfuerzo terminaba en frustración. La selva protegía celosamente sus secretos, y el riguroso entrenamiento militar de Onoda lo convertía en un objetivo extraordinariamente difícil de encontrar. Entonces, en 1972 ocurrió otra tragedia. Kozuka murió durante un enfrentamiento con autoridades filipinas mientras ayudaba a quemar reservas de arroz, un acto que él consideraba parte legítima de una guerrilla todavía en curso. De repente, después de casi 3 décadas de lucha compartida, Onoda se encontró completamente solo. Por primera vez desde el fin de la guerra real, no había ningún compañero a su lado. Y sin embargo, ni siquiera esta soledad absoluta logró quebrar su compromiso inquebrantable. En lugar de rendirse, decidió continuar la misión completamente solo, sin testigos ni aliados. Para entonces, Onoda había pasado más años escondido en la jungla después del fin de la guerra que los que había pasado combatiendo durante el conflicto real. Generaciones enteras habían nacido y crecido desde la rendición japonesa. La televisión, los viajes en avión a reacción y la exploración espacial habían transformado por completo la civilización moderna. Y sin embargo, Onoda seguía limpiando su rifle con disciplina marcial, manteniendo su equipo en condiciones operativas y obedeciendo órdenes que le habían sido impartidas en 1944. El momento decisivo llegó gracias a un personaje sumamente inesperado. En 1974, un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki viajó hasta Filipinas con un objetivo tan curioso como ambicioso. Según se cuenta, declaró que deseaba encontrar 3 cosas durante su viaje: al teniente Onoda, un panda y al abominable hombre de las nieves. A diferencia de los equipos militares y las misiones gubernamentales, Suzuki abordó el desafío con genuina curiosidad y paciencia personal, sin protocolos rígidos. Tras explorar buena parte de la isla de Lubang, finalmente logró encontrarse con el envejecido soldado, todavía armado y alerta. El encuentro resultó extraordinario. Suzuki le explicó pacientemente que Japón se había rendido décadas atrás y que la guerra había terminado hacía mucho tiempo. A diferencia de todos los intentos anteriores, Onoda escuchó con respeto genuino. Sin embargo, se negó rotundamente a rendirse. Su razonamiento era simple e inflexible. Había recibido la orden de un oficial superior de continuar combatiendo hasta ser formalmente relevado, y por lo tanto, únicamente ese mismo oficial podía liberarlo de tal deber. Suzuki regresó a Japón con una noticia asombrosa. Hiroo Onoda seguía vivo. Las autoridades japonesas localizaron entonces a su antiguo comandante, el mayor Yoshimi Taniguchi, quien para 1974 ya llevaba muchos años alejado de la vida militar, dedicado a ocupaciones civiles. A pesar de ello, se organizaron rápidamente los arreglos necesarios para que viajara hasta Lubang y se reuniera con su antiguo subordinado. El 9 de marzo de 1974, casi 30 años después de haber recibido sus órdenes originales, Hiroo Onoda finalmente se presentó ante el mayor Taniguchi. El oficial le comunicó formalmente que todas las actividades de combate debían cesar de inmediato y que quedaba oficialmente relevado de sus deberes militares. Por fin, después de 3 décadas interminables, la misión había concluido. Al día siguiente, Onoda emergió de la jungla vistiendo su deteriorado uniforme del ejército imperial japonés. Sorprendentemente, buena parte de su equipo seguía siendo funcional. Portaba su rifle, munición, granadas y diverso material militar que había sido cuidadosamente preservado durante décadas de mantenimiento meticuloso. La imagen conmocionó al mundo entero. Era como si un soldado hubiera caminado directamente desde el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial hasta el corazón de la era moderna.
El gobierno filipino le concedió un perdón oficial por las acciones cometidas mientras creía firmemente que la guerra continuaba activa. Aunque algunos residentes de la isla habían sufrido considerablemente a causa de sus actividades a lo largo de los años, muchos reconocieron las circunstancias absolutamente extraordinarias que rodeaban su caso particular. El propio Onoda expresó un profundo arrepentimiento por las penurias que había causado involuntariamente. Al regresar a Japón, se encontró con una sociedad prácticamente irreconocible respecto a la que había dejado atrás. El imperio militarizado de la década de 1940 se había transformado en una potencia económica próspera y moderna. Los rascacielos dominaban el horizonte de las ciudades, los aparatos electrónicos eran omnipresentes y los valores culturales habían cambiado de manera radical. Para un hombre que efectivamente se había saltado 3 décadas completas de historia humana, el reajuste resultó abrumador y profundamente desorientador. Muchas personas consideraron a Onoda un símbolo admirable de disciplina, perseverancia y devoción absoluta al deber. Otros, en cambio, vieron en su historia un ejemplo trágico de los peligros de la obediencia ciega y el extremismo ideológico llevado a sus últimas consecuencias. Los historiadores continúan debatiendo intensamente el verdadero significado de su experiencia. ¿Fue un héroe que honró sus órdenes más allá de toda expectativa razonable, o más bien una víctima de circunstancias que lo mantuvieron atrapado en creencias que le impedían aceptar la realidad evidente? Quizás, en definitiva, fue ambas cosas a la vez. Lo que vuelve la historia de Onoda tan profundamente fascinante no es simplemente que sobreviviera 30 años en una jungla hostil, sino que lo hiciera aferrado a una única convicción inquebrantable, a pesar de montañas enteras de evidencia que la contradecían constantemente. Su experiencia revela, de manera contundente, el poder asombroso que las creencias arraigadas pueden ejercer sobre la mente humana. Los seres humanos no perciben el mundo simplemente como es, sino que con frecuencia lo interpretan a través del filtro de aquello que ya creían de antemano. Para Onoda, cada volante, cada anuncio transmitido por altavoces y cada intento sincero de contactarlo se transformaba invariablemente en una prueba más de una conspiración elaborada, en lugar de una prueba genuina de que la guerra había terminado hacía mucho tiempo. La última resistencia de Hiroo Onoda no fue librada contra ejércitos enemigos. Fue librada en realidad contra el tiempo mismo. Mientras el mundo entero se transformaba a su alrededor, él permaneció congelado en una misión asignada durante uno de los conflictos más oscuros de la historia humana. Cuando finalmente salió de la jungla en 1974, se convirtió en el último capítulo viviente de una guerra que, para el resto del planeta, había concluido casi 30 años antes. Su historia permanece como uno de los relatos verídicos más extraordinarios surgidos de la Segunda Guerra Mundial. Una historia de lealtad inquebrantable, supervivencia extrema, aislamiento profundo y los límites asombrosos a los que un ser humano puede llegar al aferrarse a su sentido del deber. Incluso hoy, décadas después de su rendición final, Hiroo Onoda continúa siendo uno de los recordatorios más fascinantes de la historia. A veces la batalla más difícil no consiste en librar una guerra, sino en aceptar finalmente que esa guerra ya ha terminado.